Ok, entonces estamos en la clase número 2 de oratoria y lenguaje. Ayer hablamos de la comunicación, de lo cuán importante y necesario es la comunicación. Es imposible no comunicar y nosotros trabajamos específicamente con la comunicación. Y hoy día entonces vamos a estar tratando del orador y sus emociones. Y cuando hablamos aquí de orador, no estoy hablando de una persona que ora en el sentido de hablar con Dios, de oración. Estoy hablando de una persona que habla, que hace un discurso, que trae una información, un mensaje, ¿cierto? La palabra orador entonces se refiere a esto. Vamos entonces, una de las actividades que actualmente son más beneficiosas dentro del mundo es la habilidad para hablar en público. Una de las primeras habilidades que se nos enseñan en los primeros años de nuestra vida es la de hablar. Lo primero que hace un niño, entre otras cosas, es exactamente aprender a hablar. El problema que tiene la mayoría de las personas es que no obstante de que saben hablar, es decir, que saben proferir palabras y sonidos, muchos tienen miedo de hablar en público. Esto pasa a mucha gente, quizás a cada uno de nosotros. Yo era una de esas personas que tenía miedo de hablar en público, etcétera, etcétera. Es importante aclarar que el hecho que se tenga o no temor y nervios para hablar en público repercutirá de modo extremo en la calidad de su discurso. Obviamente, si uno está nervioso, esto va a afectar lo que uno quiere decir, porque puede se olvidar de cosas, etcétera, etcétera. Cuando estamos tranquilos en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a hablar, por supuesto, nos acordamos mucho mejor de todo lo que queremos decir y logramos hablar con mucho más claridad y objetividad lo que necesitamos decir. Esta es la gran diferencia que existe entre un orador profesional y un recién iniciado. El primero es lógico entre lo que dice y lo que su cuerpo, sus gestos y su voz transmiten. Exactamente lo que ayer el pastor Iván estaba mencionando, que muchas veces nuestras palabras no concuerdan con todo nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje corporal. Un orador profesional, él por supuesto está entrenado, tiene todo el dominio y logra que sus palabras y su lenguaje corporal estén de acuerdo. Mientras que un recién iniciado, obviamente, va a estar hablando una cosa y su lenguaje corporal va a estar transmitiendo otra cosa o va a estar negando lo que él está diciendo por causa exactamente de su nervioso. Esto que puede parecer complicado, aún si no se sabe cómo dar un discurso, se logra con muy poco esfuerzo y disposición. Es evidente que mientras más nervioso esté y más miedo tenga, menos podrá organizar lo que dice y interactuar con sus oyentes de modo eficiente, ya sea que se manifieste a nivel físico como sequedad en la garganta, transpiración, corazón acelerado, etc., o no. Los demás notarán que hay algo que no anda bien, que su lenguaje corporal está enviando señales de alerta que dicen, no estoy haciendo todo lo que siento. Y exactamente es tan importante que tengamos esta conciencia de que nuestro lenguaje corporal habla mucho más de lo que nuestras palabras, porque no solamente por estas reacciones que sentimos, pero también por lo que evidenciamos, dejamos transparecer, que muchas veces las personas quedan más
observando y notando cosas que uno hace, por ejemplo, se gesticula mucho con las manos, o si camina exageradamente, o se pone parado y no se mueve, o se mueve mucho las manos, aprieta las manos, o se queda mirando a las uñas o haciendo algo en las uñas o en los dedos. Todo eso por fin acaba, hace con que las personas pongan la atención en estas otras cosas y no en el mensaje que se está transmitiendo. Y por eso también necesitamos aprender exactamente a controlar nuestras emociones, conocer nuestras emociones y de esta forma lograr que nuestro lenguaje corporal esté concordando con nuestras palabras y no esté robando, como se dice, robando la cena. Hablar en público implica la posibilidad de quedar en ridículo frente a los demás. Nos exponemos voluntariamente a recibir críticas, a ser juzgados, rechazados y evaluados. Esta es una realidad y debemos estar conscientes de esto. Cuando estamos hablando en público, no importa qué público sea, esto implica en la posibilidad de quedar en ridículo frente a los demás. Y en este momento estamos expuestos a recibir críticas, a ser juzgados, a ser rechazados y a ser evaluados. Automáticamente las personas van a hacer esto, ¿cierto? Y por esto mesmo, conociendo que va a pasar esto, que estas cosas son naturales y normales de pasarem, no debemos también nos quedar muy afligidos, muy preocupados o muy ansiosos por cualquier una de estas cosas. Entendiendo la raíz del miedo, somos capaces de enfrentarlo y vencerlo. Por lo general, el miedo o nervioso tiene causas psicológicas o prácticas. No conocer, por ejemplo, el tema, no se preparar adecuadamente, son cosas prácticas que pueden ayudar, influir en que uno se ponga con miedo, se ponga nervioso. Y hay también condiciones psicológicas que vamos a ver más adelante cuáles son, que también, por supuesto, influyen. Ahora, si uno ya tiene alguna característica o alguna condición psicológica que le hace, que le pone en esta condición, y la persona no conoce bien el tema que va a hablar o no se prepara bien para hablar, va a hacer con que esta condición de miedo, de nervios, va a ser mucho más complicada y mucho más intensa do que si por lo menos la parte práctica dominara bien. Entonces es importante trabajar la parte psicológica, la parte de las emociones, pero también prepararse adecuadamente para poder hablar bien delante de las personas. Vamos entonces a conocer cuáles son las causas psicológicas principales que influyen en cuando se tiene que hablar en público. El primer de ellos es la timidez. Después la vergüenza y por fin la introversión. Esas tres características psicológicas son los grandes enemigos, los grandes problemas, el gran obstáculo que la mayoría de las personas tiene que enfrentar para poder hablar en público. Vamos entonces ahora a ver un poco lo que significa cada una de estas y cómo se puede lograr vencerlas. ¿Qué es la timidez? Es la sensación de inseguridad en uno mismo que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás, ¿cierto? Entonces, y cada una de esas características, aunque parezcan muy semejantes, muy iguales y incluso se interrelacionan,
relacionan unas con las otras son distintas. Entonces, la timidez es una sensación de inseguridad que la persona tiene de sí mismo y que por eso tiene dificultad exactamente en entablar conversaciones y empezar, por ejemplo, amistades y relacionarse con las demás personas. La vergüenza es un sentimiento de incomodidad producido por el temor de hacer el ridículo ante alguien y lo que estos podrían pensar. La mirada está puesta en lo que el otro podría pensar o decir. Entonces observe que la timidez es una sensación de inseguridad cuanto a la persona misma. La persona individualmente se siente insegura y por eso se siente incapaz o con dificultad para relacionarse socialmente y cuando se tratan de situaciones nuevas, personas desconocidas, ambientes nuevos, ¿cierto? La vergüenza es un sentimiento de incomodidad. Incluso una persona que no es tímida puede sentir también vergüenza de hablar en público. Es un sentimiento de incomodidad que no es algo de la persona a la persona misma, pero tiene que ver con los otros. Lo que los otros van a pensar, lo que los otros van a decir, cómo los otros van a verme. Y la introversión es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en los procesos internos de la persona. Los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y sentimientos y por su mundo interior. Entonces, ahí vemos que la persona que es introvertida es, como dice la propia palabra, el significado de la palabra es una persona que está completamente hacia adentro. Su mundo está hacia adentro. Está muy concentrada en sus propios pensamientos, en sus propios sentimientos y es una persona que por lo general no le gusta mucho estar con muchas personas, involucrarse con mucha gente, le gusta mucho el estar solo y estar en ambientes tranquilos, ¿cierto? Entonces tenemos aquí en pocas palabras la distinción de cada una de estos aspectos psicológicos que atrapalhan mucho, que traen bastante problema en el momento en que tenemos que hablar en público. Y una persona puede tener más de uno. No quiere decir que, por ejemplo, quien es tímido no tenga la vergüenza de introversión. Uno puede tener los tres aspectos psicológicos, puede tener dos, o mejor aún si no tuviera ninguno. Muy bien, entonces vamos ahora a la timidez. La timidez es compuesta del deseo de agradar y del miedo de no conseguir. Entonces observe que la timidez, aquí otra vez, la timidez, ¿qué hace? La timidez no es que la persona desee estar sola, no es que la persona se vuelva a sí mismo adentro, no. Ella tiene incluso deseos y necesidad de estar con los otros, de relacionarse con otras personas. Pero, ¿cuál es el problema? El miedo de no conseguir agradar a los otros, ¿cierto? Entonces, esto es una pequeña definición también de lo que es la timidez. Compreendendo la timidez. Es necesario distinguir timidez, vergüenza e introversión. Son cosas diferentes, aunque tienen algo en común. Se estima que 1 de cada 10 personas es tímida y que un 50% de la población
siente algún nivel de timidez frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, el célebre Albert Einstein se destacó no solo por sus innumerables aportes a la física, sino por este rasgo que permanentemente lo hacía sentirse en desventaja. O sea, Albert Einstein, que es un hombre mucho conocido, que aportó mucho a los conocimientos de la física, pero era un hombre que tenía este gran problema de la timidez. Las personas tímidas conforman uno de los estamentos sociales quizá más incomprendidos, porque la sociedad en sí destaca a quienes se animan a mostrarse y exponerse. Sin embargo, la timidez aflora desde los primeros años en que empezamos a socializar con otros, y es un comportamiento limitante que llega a niveles preocupantes. O sea, cuando una persona es tímida, no quiere decir que es un nivel de timidez equilibrado y listo, no. Hay distintos niveles de timidez. Algunos, por ejemplo, tienen más timidez para entablar conversaciones personales, pero logran hablar en público sin muchas dificultades. Hay personas que exactamente lo contrario, son tímidas para hablar en público, pero tienen toda la confianza para entablar una conversación, un conocimiento con una persona que no conoce. Entonces, los niveles de timidez son distintos. Ahora, es importante esto como líderes, que estemos atentos también a las personas que nos cercan y que tratemos de identificar también esas cosas en las personas para que podamos ayudarlas. Yo, por ejemplo, les cuento mi propia experiencia ahora. Yo naturalmente siempre fui una persona tímida. Y más aún, cuando yo, por ejemplo, entré en la escuela, yo no sabía hablar el portugués. Y sufría mucho en la escuela lo que hoy día se llama bullying. Porque cuando yo hablaba cualquier palabra que era distinta de lo que mis compañeros hablaban, entonces había algunos que se reían y hacían muchas cosas desagradables, hablaban cosas desagradables, y eso hacía con que yo quisiera no hablar. Entonces, en clase, por ejemplo, yo simplemente hablaba cuando la profesora me solicitaba que hiciese alguna lectura o me hacía alguna pregunta, entonces yo contestaba. Y esto fue se intensificando con el pasar de los años. Entonces, siempre me hizo con que yo me tornara una persona muy, muy callada. No hablaba. Exactamente por esses problemas. Já era tímida e aún havia estas críticas, entre comillas, e isso hacía com que eu me sentisse envergonzada porque não sabia falar como mis companheiros, e então era melhor quedar-me callada. Agora, lo que passou? Quando eu me converti, a igreja foi uma grande ajuda para mim. Por quê? Porque aunque eu era tímida, aunque eu tinha vergonha de falar, o pastor de la igreja e o liderazgo foram pessoas que entenderam isto e me ajudaram a superar esta timidez que eu tinha para falar com as pessoas e falar em público. Então, com a ajuda e a compreensão de eles, eu fui vencendo, superando, e aunque claro, é uma característica que não se pierde, vai estar porque tiene también un poco de genética, pero logré, puedo decir, dominar un poco exactamente este límite que la timidez me ponía. Entonces, por eso es importante que conozcamos esto y que estemos trabajando esto no solo en nosotros,
si por si acaso tenemos alguna de estas características, pero que también estemos atentos a los hermanos de la iglesia, principalmente aquellos que se están preparando también para ser líderes o para cualquier trabajo en la iglesia, para que puedan también ayudarles a vencer, a superar estas dificultades. Los tímidos anhelan poder tener un mayor contacto social, aunque por dentro los invade un temor específico y irracional por ser menospreciados, juzgados o rechazados por los demás. Sienten miedo. Esto genera frustración, ansiedad y manifestaciones físicas como taquicardia, sudoración en las manos y el rostro y el clásico sonrojar de mejillas, además de dificultades para controlar sus impulsos, su forma de hablar y lo corporal. Los nervios suelen jugarles una mala pasada por la tensión acumulada. Esta bomba de tiempo interior suele ser tan potente que es frecuente que los tímidos se recluyan, elijan una vida solitaria y sin contacto social nuevo, con tal de no padecer ese sentimiento que les resulta ingobernable. Entonces, una gran diferencia aquí para que podamos entender bien que entre los tímidos y los introvertidos es que el tímido desea contacto social, desea relacionarse con otras personas, desea estar ahí haciendo amistades y conviviendo con las personas, aunque tenga este miedo y este problema. Mientras que el introvertido no desea este contacto social, él desea quedarse simplemente solo o con muy pocos contactos. ¿Cuál es tu tipo de timidez? La timidez no está únicamente relacionada con la autoestima. Hay gente capaz de dar conferencias delante de centenares de personas, pero que sufren como corderos en la conversación cara a cara con un desconocido. Como ya les hablé, los niveles de timidez y los tipos de timidez son distintos. Este tipo de timidez situacional es muy habitual. Son miedos que tan solo aparecen en determinadas situaciones, sobre todo aquellas que involucran figuras que vemos superiores a nosotros, como profesores o personas muy atractivas. Hay, por ejemplo, personas, cuando se trata de la timidez, que si tiene que hablar con personas, si tiene que entablar una conversación con personas, incluso que sean desconocidas, pero que sea de algún tema, de algún asunto que le gusta, él va a se sentir cómodo en conversar, en hablar con estas personas. Ahora, cuando es un tema que no le gusta o que él no conoce muy bien, entonces va a se poner complicado para estar entablando una conversación. Entonces, los tipos de timidez son distintos, porque una persona puede presentar timidez en una circunstancia y no en otra. Conocer cuáles son tus desencadenantes es el primer paso para vencerla, porque solo así podrás identificar antes los pensamientos que preceden las emociones de vergüenza y nervios y evitar que se conviertan en conductas negativas, ¿cierto? Entonces, debemos conocer qué hace, qué provoca, qué causa que podamos nos sentir de esta forma. Y ahí tratar también de controlar esto y vencer. Los tímidos nacen, pero también se hacen. Aunque hay un claro factor genético implicado en la timidez, la visión más aceptada entre los científicos es que el aprendizaje tiene mucho más influencia.
A pesar de que existe una predisposición genética, tus experiencias personales y ambiente social son más determinantes, ¿cierto? Entonces, también, una persona puede nacer con esta predisposición genética para ser tímida, pero esto va a se acentuar más o va a se quedar mucho débil en la vida de la persona, casi insignificante, dependiendo exactamente de las experiencias personales y del ambiente social en que la persona va a estar viviendo. Si ella vive en un ambiente a donde va a ser todo el tiempo recriminada o que van a todo el tiempo burlarse de ella, por supuesto esa timidez va a se acentuar. Ahora, si la persona vive en un ambiente donde recibe elogios, estímulos, ánimos, ¿qué va a pasar? Esa timidez va a se quedar muy despercebida en la vida de la persona. Entonces, es bastante interesante e importante que consideremos esto. Las experiencias personales y el ambiente social va o a acentuar o hacer con que no sea acentuado esta característica, esta predisposición genética. La mayor responsabilidad es de los padres. El país con menor número de tímidos es Israel. Solo 30% de la población tiene rasgos de timidez, mientras que el que presenta un mayor porcentaje con el 60% de la población fue Japón. El doctor Zimbardo se dio cuenta que la diferencia principal está en la forma en que los padres felicitan los éxitos y culpan los fracasos de sus hijos. Entonces aquí vemos también otra vez cómo el ambiente y el contexto de vida de la persona va a influir en que la persona sea más tímida o menos tímida. En Japón, si un niño tiene éxito, los padres se llevan el mérito. Y no solo ellos, sino los profesores, abuelos y tutores implicados en su educación. Pero si fracasa, todas las culpas son para el pequeño. En Israel, el reparto de responsabilidades es el contrario. Si un niño intenta hacer volar un cometa y lo consigue, la gente aplaude su destreza. Pero si fracasa, sus padres echan la culpa al viento. O sea, ve cómo la forma como se tratan las cuestiones puede influir para acentuar o no este problema de la timidez. Esto no quiere decir que vamos a disculpar las cosas que son malas, que no son buenas, no. Tenemos que, por supuesto, corregir, educar, etc. Pero se debe alabar los logros de un niño, de un pequeño, de un joven, de un adolescente, porque esto hace con que él tenga ánimo para luchar y buscar ir más adelante. Timidez y valentía son fisiológicamente lo mismo. Es importante que quede claro esto. El miedo y la excitación están provocados por la misma sustancia, que es la adrenalina. Fisiológicamente, ambas emociones pueden parecerse distintas, pero biológicamente la respuesta de tu cuerpo es idéntica. La única diferencia son tus expectativas. Cuando esperas que algo malo ocurra, te invaden el miedo y la ansiedad. Pero cuando anticipas un final feliz, sonríes de excitación. Entonces, lo que causa el miedo o la confianza es la misma cosa, la adrenalina. La diferencia es exactamente las expectativas y cómo reaccionamos a estas distintas circunstancias.
actitud hipervigilante que lleva a centrarse solo en los errores que comete. Este es un problema del tímido. No es raro que las personas tímidas aparenten ser bastante competentes socialmente, pero si pudieras leer su mente, descubrirías que ella misma no lo valora en absoluto así, y es tremendamente crítica consigo misma. Gran parte de la autocrítica constante a la que se somete la gente tímida se basa en sus propias expectativas desmesuradas, ideias negativas sobre si mismo que alimentam um autoconcepto pobre, preocupação excessiva por su próprio desempenho, certo? Então, muitas vezes, o grande problema del tímido não são las outras pessoas, é ele mesmo que pone expectativas muito elevadas e tem autoconceptos também muito distorsionados de si mesmo. A mim, por exemplo, depois de algum tempo, me di conta de que cometer errores e falhas, algumas coisas que muitas vezes não queremos que passe quando estamos falando, quando estamos fazendo algo, pode passar. E aí, uma das coisas que me hizo a ser mais confiante é exatamente me conscientizar de que errores e problemas podem passar a qualquer um e que se isto passa, isso não é o fim do mundo. Há que tratar de emendá-las, de corrigir-las e listo, e não quedar-se culpado e excessivamente preocupado por algum problema que sucedió. Hay que tener la tranquilidad de reconocer que puede pasar y aprender a superar esas dificultades. ¿Cómo vencer la timidez? Primero, admitir la timidez y decidir enfrentarla. Es el primer paso. Si uno no admite que tiene la timidez y no quiere enfrentar el problema, no va a ser posible vencerla. Ahora, cuando se toma este primer paso, puedo decir que ya se caminó la mitad del camino para vencer la timidez. Haz una lista de las situaciones que te provocan ansiedad. ¿Cuáles son las situaciones que más le afectan y le causan este sentimiento de timidez? Divídelas en etapas y enfréntate a ellas poco a poco. O sea, pone a usted mismo un nivel un poco más abajo, un objetivo un poco más abajo, una meta un poco más abajo, para que logres alcanzarla y de a poco puedes elevar esta meta otra vez. Ahora vamos al otro sentimiento que pasa con quien habla en público, que es la vergüenza. Y ahí ustedes están viendo aquí un perrito muy simpático que parece que está con vergüenza. Y la vergüenza solo sirve para perder oportunidades. Una frase de Henry Ford: no hay vergüenza en fracasos honestos, hay vergüenza en temer a fallar. Entonces, observe, el hecho de que alguien fracase intentando acertar no es una vergüenza. La vergüenza, de hecho, es el miedo de fallar y por esto no intentar hacer nada. Aún otra frase de Henry Ford: uno de los grandes descubrimientos que un hombre puede hacer, una de sus grandes sorpresas, es encontrar que puede hacer lo que temía que no podía hacer. Exactamente, la vergüenza muchas veces impide a las personas de hacer y pensar que no puede hacer determinadas cosas. Pero la gran sorpresa es exactamente que el hombre puede descubrir que lo que él tenía miedo de hacer o tenía vergüenza de hacer, él puede hacer. Winston Churchill dice: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo.
E é interessante que quando vemos como muitos de los que são hoje dia considerados grandes científicos ou grandes descobridores de coisas, foram pessoas que tiveram muitos fracassos antes de lograr o objetivo que tinham. Por exemplo, o homem que inventou a lâmpada que nós conhecemos hoje dia, não la pensou e isso e listo, não. Isso a primeira vez não funcionou, a segunda, a terceira, muitas vezes, incluso alguns diziam que ele não ia lograr o que pretendia, hasta que ele logrou. Então, o êxito consiste em ir de fracasso em fracasso sem pérdida de entusiasmo. O fracasso não deve nos desanimar, deve ser um degrau, um peldaño para que podamos arribar um pouco mais. La vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchos otros. Esta frase es de Leandro Fernández de Moratín. Entonces, hay que reconocer un error, tratar de no cometerlo otra vez, pero seguir adelante. La vergüenza no debe nos impedir de seguir adelante. Compreendendo la vergüenza. Às vezes, pensamos que la vergüenza es lo mismo que la timidez. Sin embargo, la vergüenza es mucho más que simple timidez. Alude sobre todo a un sentimiento de indignidad personal, cierta convicción de que se es merecedor de muy poco. Entonces, la vergüenza por lo general tiene que ver con el bajo concepto propio que la persona tiene, una convicción o una idea de que no es merecedor de algo y de que es incapaz de cualquier cosa. Es una incapacidad de se exponer, porque cuando alguien va a hablar en público, por ejemplo, una de las cosas, la persona sabe que va a estar ahí expuesta para que todos vean. Entonces, esta posibilidad de exposición y de ser visto por todos, de ser evaluado por todos, es que hace que muchos tengan vergüenza y es un sentimiento entonces que impide que la persona se ponga en esta circunstancia. Normalmente esta tiene su origen en una fuerte experiencia o sucesión de experiencias repetidas de desvalorización durante la niñez. También, por supuesto, puede ser el resultado de una experiencia traumática de abuso o severo maltrato infantil. Esto pasa también. Entonces, por ejemplo, si un niño o una niña le gusta bailar y cuando es niño le hablan algo de que no sabe bailar. Cuando llega a la adolescencia él intenta bailar, pero otra vez le dicen que no sabe bailar, que no tiene ritmo, que no esto y aquello, y eso va haciendo con que la persona tenga cada vez más este sentimiento de vergüenza de hacer aquello porque van a decir que ellos no sabe hacer. Entonces, las malas experiencias, los despreciamientos a la persona hacen con que este sentimiento de vergüenza se va desarrollando. En verdad, la timidez es algo que uno nace, un cierto grado biológico, pero la vergüenza es algo que se adquiere, porque un niño cuando es niño pequeñito, un bebé, no tiene vergüenza de nada. Él simplemente no tiene vergüenza, pero las experiencias pueden hacer con que este sentimiento de vergüenza sea un impedimento, sea una dificultad en su vida, o sea simplemente algo normal que no le impide de avanzar y de hacer las cosas que tiene que hacer. Porque siempre también que uno desarrolla mucho fuerte ese sentimiento de vergüenza, siempre se dice y se inculca en la persona de que ella es culpada de algo.
Si ella no sabe algo, ella es la culpada. Siempre ella tiene la culpa y por eso se pone vergonzosa y no quiere se exponer. Vergüenza es la mentira que dices cuando hablas de ti mismo. Frase de Anaïs Nin. En estos casos, la vergüenza es un mecanismo que le permite a la persona autoprotegerse. En la niñez, se aprende a ser como el adulto quiere que él sea. Cualquier comportamiento que se salga de ese esquema le parece vergonzoso. Generalmente, la vergüenza está asociada con la depresión. Y por extraño que parezca, también hay miedo hacia uno mismo. También hay ira contenida, que muchas veces se vuelca contra sí mismo. Todo esto hace que la persona se aleje precavidamente de los demás y así se priva del afecto de los otros, ¿cierto? Entonces, como vimos, la vergüenza es algo que se aprende, que se desarrolla mientras vamos creciendo y por fin es un sentimiento de autoprotección. Entonces, para que la persona no esté expuesta a circunstancias que le causan mal, que le hacen mal, ella entonces se oculta con la vergüenza. Y ahí vemos cómo la vergüenza puede y está asociada a otras cosas, como por ejemplo la depresión. La persona se va cerrando en sí misma, hay ira contenida, y etcétera, y muchas otras cosas, y esto priva a la persona de disfrutar de la compañía de otros. Pautas para superar la vergüenza. Profundizar el autoconocimiento. Entonces la persona debe conocerse de forma bien realista, autoconocerse, admitir cuáles son sus cualidades, sus puntos positivos y cuáles son sus puntos negativos. No, de hecho yo tengo este problema, este y este, pero tengo esta y esta calidad. Entonces, conocerse y conocer exactamente quién la persona es el primer punto para poder superar esta vergüenza. Segundo, revisar el pasado. Observar si en el pasado pasó algo, circunstancias, situaciones que ayudaron a desarrollar excesivamente este sentimiento. Desarrollar una actitud compasiva hacia uno mismo. Entonces, la persona debe ponerse en una posición, por ejemplo, de no preocuparse mucho con lo que el otro piensa, lo que los otros van a decir, y tratar de ser ella misma independiente de lo que los otros piensan. Y esto obviamente no es muy fácil. La persona necesita tener bastante comprensión y maturidad de que ella puede ser ella misma y no tiene que vivir para agradar todo el tiempo a los otros. No debe vivir en función simplemente de agradar y hacer lo que los otros quieren. Debe tratar de ser ella misma. Trabajar en la autoaceptación, o sea, admitir y aceptar. Soy de esta forma, puedo mejorar en esto, voy a tratar de mejorar en esto, pero también no voy a estresar si las personas no me aceptan como soy o no les gusta la forma como soy, ¿cierto? Entonces es necesario que la persona llegue a un entendimiento y tenga un equilibrio entre lo que ella es y lo que los otros piensan o dicen, y lo que ella puede mejorar y ser de bendición para otros también, pero no ser esclava de solamente lo que los otros piensan y dicen que debe ser, ¿cierto? Entonces, este equilibrio. Exponerse gradualmente. Y el otro paso obvio es
enfrentar a vergüenza como? Tratando de exponerse aos poucos, de a pouco, y de esta forma se va venciendo este sentimiento desagradable. El tercero de lo que hemos visto es exactamente la introversión. Y distinto de la timidez, como ya falamos, la introversión no quiere contacto con otras personas, se queda cerrada en su propio mundo, mientras que el tímido desea el contacto con otras personas, aunque para él sea bastante difícil. Aquí vemos una ilustración también bastante interesante de una persona aquí adentro de una cajita en su propio mundo. ¿Por qué todos obligan a los introvertidos a ser comunicativos y salir de la zona de confort, pero nadie obliga a los extrovertidos a callarse ni siquiera por un minuto para hacer que la zona sea de confort? Es una pregunta para reflexionar. En verdad, una persona no es menos que la otra porque tiene cualquier de esas tres cosas que estamos tratando hoy día. No es porque es tímida o porque tenga vergüenza o porque sea introvertida que esta persona es menos que las otras. Ahora, debemos reflexionar, sí, ¿por qué se exige que, por ejemplo, los tímidos dejen de ser tímidos, los que tengan vergüenza dejen de tener vergüenza, los que son introvertidos sean más extrovertidos? ¿Y por qué no se puede hacer lo contrario también? ¿Por qué, por ejemplo, los extrovertidos no pueden callarse un poco y ponerse un poco en la situación del otro para ayudarlo a salir de esta situación, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, encontramos que algunas emociones y algunos sentimientos son puestos como mejores que otros, más importantes que otros o más dignificantes que otros. Obviamente hay sentimientos muy malos, cosas muy malas que todos nosotros conocemos porque somos pecadores y la Biblia nos exhorta que debemos tratar de vencer essas coisas malas, ser transformados, cambiados por Jesus para ser nuevas criaturas, pero há determinados sentimentos que não é uma questão de ser bueno ou ser malo, é uma questão de ser distinto. E é esto que muitas vezes, e por lo general, não se entende e não se admite. Se entende e se admite que as pessoas devem ser, por exemplo, extrovertidas, devem falar bem, devem comunicar-se com facilidade, não devem ser tímidas, devem ter toda a ousadia e toda a valentia de exponer-se, etc, etc. E todo lo que é o contrário de esto, então despreciam e recriminam e ponem como se fuera algo malo. Em verdade, como já disse, nada de esto es malo, pero que trae problemas para la persona, sí trae. Y es posible vencer y mejorar, sí, también es, ¿cierto? Pero esta frase es exactamente para que podamos pensar, ¿por qué no se hace algo a lo contrario de que lo que generalmente se propone? 59% de las personas del mundo son introvertidas. Increíblemente, esto quiere nos decir que la gran mayoría de las personas, más de la mitad de la población del mundo, en verdad son personas introvertidas. Solo 41% de la gente es extrovertida. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que los extrovertidos parece que dominan el mundo, mientras que los introvertidos parece que son personas que no se conocen. Y en verdad no es esto, porque entre los introvertidos hay mucha gente muy importante. Vamos entonces aquí ver las características de una persona introvertida. Son reservados, es la primera característica, son muy reservados y como ya hemos hablado, no les gusta mucha gente,
no les gusta el contacto con mucha gente, les gusta mucho su propia vida, su propio ambiente, son muy centrados y cerrados en sí mismos. Son pensadores. La cabeza trabaja mucho. Mientras estén ahí calladitos, quietitos, su cabeza está a full. Son planificadores, son personas que planifican mucho lo que deben hacer, cómo deben hacer, etcétera, etcétera. Disfrutan el tiempo a solas, les gusta quedarse a solas. Resuelven problemas en su cabeza. Tienen, por ejemplo, dificultad en resolver problemas hablando con la gente o haciendo esto, pero aquí en su cabeza son excelentes para resolver los problemas. Prefieren conversaciones uno a uno. Si tienen que conversar con alguien, prefieren siempre que la conversación sea individual y no colectiva. Consejos para ser menos introvertido. Márcate objetivos sencillos de cumplir. Deja atrás el miedo. Claro que todo esto no es fácil. Se requiere bastante empeño. Practica el optimismo. Aumenta tu autoestima. Y escribe un diario. Todos estos son indicaciones, son informaciones, son datos fornecidos por psicólogos que pueden ayudar a una persona, por ejemplo, a ser menos introvertido. O sea, y cualquier una de esas emociones que puede nos dificultar bastante cuando vamos a hablar, todas ellas necesitan un esfuerzo, una voluntad, una disposición para que puedan ser controladas. Porque ninguna persona, por ejemplo, va a dejar de ser 100%, no va a ser tímida de forma alguna. No. Ninguna persona que es introvertida, que es algo también genético, va a dejar de ser introvertida en algún momento. No. Pero todo esto es posible mejorar, es posible controlar, es posible hacer que nos cause tantos problemas. Puede ser más liviano, más sencillo, más fácil de manejar. Controlando las emociones. Intenta recordar tus virtudes y éxitos. En cualquier uno de los casos, sea de la timidez, sea de la vergüenza o sea de la introversión, si sufrimos con cualquier uno de estos problemas cuando necesitamos hablar en público o hacer una charla, aquí están algunas orientaciones para controlar nuestras emociones, sean cual sea. Intenta recordar tus virtudes y tus éxitos. Distrae tu atención hacia un asunto concreto para que no te quedes nervioso cuando tengas que hacer algo. Ponga tu atención en alguna cosa concreta y no en cosas que usted está criando en su cabeza. Problema que a veces uno cría solo, que no existe, pero en su cabeza este problema existe. Entonces ponga su atención en algo concreto. Piensa en tu futuro más inmediato, no en lo que está lejos. Tenga pensamientos optimistas. Date permiso para preocuparte más tarde. Después usted va a preocuparse con cosas que pueden pasar mientras esté ahí, ¿cierto? Tómate un respiro y un refresco para recuperar el autocontrol. Y aquí cuando dice un refresco es literal. Muchas veces cuando estamos muy nerviosos, muy ansiosos porque tenemos que hablar o tenemos que hacer algo, tomar agua o tomar alguna cosa puede nos ayudar. Puede nos ayudar. Entonces, literalmente debemos
si fuera posible, tomar algo que nos ayude a calmar. Cuando todo falle, busca un espejo. O sea, hablar cuando tienes que hacer una charla, una de las formas de las orientaciones es exactamente que antes de que hables al público, hable al espejo. Mientras hablas al espejo, vas a poder mirarte y ver todo lo que estás haciendo, si lo que estás haciendo está bien o no, si alguna cosa no está adecuada, cómo estás expresándote, todo esto. Entonces, es una forma de entrenar para que podamos hablar mejor. Lo más importante, encuentra el motivo de tus emociones. Si usted siente cualquier una de las cosas, nervioso o sea lo que sea, trate de encontrar cuáles son los motivos que te están causando esto, ¿cierto? Y trate de, por supuesto, controlarlos. Ahora el secreto vital. Para nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos al Señor y que estamos al servicio del Señor y tenemos el mensaje más importante del mundo para comunicar, es tan importante que estemos adecuadamente preparados para hacer esto. Entonces, ¿cuál es el secreto vital? Más allá de lo que los psicólogos y los entrenadores de comunicación hablan, ¿cuál es el gran secreto que nosotros tenemos? Primero, el estudio y meditación en la palabra de Dios. Este es nuestro secreto vital. Cuando conocemos la palabra bien y conocemos al Dios de esta palabra y conocemos las promesas de esta palabra, podemos nos quedar tranquilos y confiar en lo que Dios dice. Y solo para usted tener un ejemplo, Jesús dijo a los discípulos, por ejemplo, que ellos serían llevados delante de autoridades, etcétera, etcétera, y que en este momento no deberían preocuparse con lo que iban a hablar, porque les sería dado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús ya conocía que, por supuesto, ellos, que eran hombres muy sencillos, iban a ponerse nerviosos delante de autoridades y de circunstancias distintas. Y Jesús les dijo, no se preocupen, el Espíritu Santo les va a ayudar a hablar, ¿cierto? Y otra cosa, la Biblia nos dice que si nuestro mensaje es la palabra de Dios, si estamos predicando la palabra de Dios, podemos nos quedar tranquilos y no poner muchas preocupaciones hacia nosotros mismos cuanto a nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía, pero hace aquello para que fue enviada. Entonces, si estamos conscientes de las promesas de esta palabra, Jesús también dijo que no iba a nos dejar solos, que siempre estaría con nosotros. Tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos ayudaría en todas las cosas. Entonces, si conocemos la palabra de Dios, va a ser mucho más fácil de vencer todas estas emociones que pueden dificultar nuestra comunicación y el mensaje que tenemos que transmitir. La segunda cosa fundamental, vital para nosotros es la oración. Si tenemos cualquier de esas cosas, el primer paso que podemos dar es ponernos en la presencia de Dios y orar. Señor, yo soy tímido, yo tengo vergüenza, yo soy introvertido, reconozco que eso me atrapalla bastante, me dificulta las cosas. Ayúdame, Dios, a superar esto y transforma mi ser, transforma mi corazón. Dame, Señor, la valentía, la osadía que necesito, porque tu palabra nos dice que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, pero un espíritu de valentía. Entonces, tenemos el camino de la oración. Cualquier que sea nuestra dificultad, tenemos el camino de oración para orar delante de Dios, para presentar cuáles son nuestros problemas y para buscar la ayuda que necesitamos para que seamos cambiados y transformados. Entonces,
aunque nuestras emociones puedan jugar una mala pasada a nosotros, sabemos cómo podemos vencerlas y de esta forma glorificar el nombre del Señor. Amén.